And I'm starting to get nervous. No, you feel relaxed. Yeah, this is like a family conversation. Yes, this is our new family, Jasmine. Yeah. This is our family for today. We like extended family. Yes. Yes. More support and more friends that we can count on. Sure. Okay, let's go. Welcome to the Cabe Whittier podcast, from Los Angeles, California to the rest of the world. The Cabe Whittier radio podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Cabe Whittier podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you. Bienvenidos a Cabe Whittier Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe Whittier Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal en nuestros hijos. Sabemos que en este nuevo milenio, la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar. Así que no estás solo, porque estamos contigo para crecer juntos con tu nueva radio, Cabe Whittier Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra comunidad. Les saluda su amigo Ricardo Pajuelo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Este es un saludo desde Cabe Whittier Podcast Radio. Y esta tarde, como cada jueves, tenemos un programa muy especial en partnership con Whittier Union High School District. Tenemos como invitado a una organización de nuestra comunidad, LA. Pero antes de presentar a nuestros invitados para que nos expliquen acerca de los beneficios y el trabajo que hacen en favor de nuestra comunidad, voy a presentar a mi partner de hoy día, Tania Maguiña. Tania, para tus saludos a nuestra comunidad. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, Priscila y a Jasmine. Realmente estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Pero al mismo tiempo también, Ricardo, estamos muy tristes. Sabemos que en nuestra comunidad pues tenemos una gran familia y es la familia de Cabe. Y pues somos una familia de educadores, somos una familia que tiene hijos en las escuelas, somos una familia que tiene maestros, que tiene estudiantes y sobre todo que siempre estamos buscando la educación y la paz en nuestra comunidad. Y pues queremos expresar nuestras condolencias y abrazar a nuestra familia educativa de Texas y a nivel de todo el país. Estamos con todas las familias que han sido de alguna manera impactadas y la comunidad de Texas por el evento que sucedió esta semana. Y que pues esperamos nosotros como organización también poder colaborar educando a nuestra comunidad. Hemos hecho algunas publicaciones en nuestra página en relación a algunos tips de cómo hablar con nuestros hijos acerca de la violencia que ocurre a veces en nuestras escuelas. Y entonces queremos siempre poder tener las herramientas apropiadas y seguro nuestros representantes del board de Cabe estarán más adelante trayendo algunas otras estrategias y herramientas para nuestra comunidad. Pues bueno, esa fue la parte que queríamos hacer mención. Hoy día tuvimos la suerte de poder entrevistarnos con nuestros miembros representantes del board de Cabe.
estatal, y pues por eso queríamos traer ese saludo, pero seguro ellos nos estarán hablando un poco con más detalle más adelante. Bueno, quisiera introducir a Priscila y a Yasmín. Ricardo. Ok, Tania, gracias y lamentable la noticia, pero vamos a tener información más adelante con relación a ese tema específico. Pues bien, vamos, como les estaba mencionando, hoy día tenemos la participación de LA CADA y tenemos a dos representantes de esta organización. Tenemos a Priscila Rodríguez, que es la asociada de relaciones con la comunidad comunitarias. Entonces, Priscila, please, you can say hello our community, please. Hello, good afternoon. Thank you for having me. I'm Priscilla Rodriguez with LA CADA, again, the Community Relations Associate. I'll go ahead and hand it off to Jasmine during this time. Muchísimas gracias, Priscila. Y pues bien, tenemos también a Yasmín Dávalos, que es la directora de programas de prevención. Yasmín, para tus saludos a nuestra comunidad. Sí, muchas gracias Ricardo y Tania y Priscila. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, Tania, también de parte de la familia de LA CADA, mis sinceras condolencias para todos los que han sido afectados por esta tragedia que acaba de pasar. Mi nombre es Yasmín Dávalos, como lo comentó Ricardo, soy la directora de programas de prevención de aquí de la agencia LA CADA. Es una abreviación y se llama Los Ángeles Centros de Recuperación. En inglés se llama Los Angeles Centers for Alcohol and Drug Abuse. Y estamos localizados en la ciudad de Santa Fe Springs. Saludos desde la ciudad de Santa Fe Springs. Muchas gracias por tenernos aquí ahora. Gracias, Yasmín, por tus saludos y welcome, Priscila and Yasmín, to our podcast. Muy bien, entonces quería recordarles a nuestra audiencia que la primera parte de este podcast va a ser en español y tendremos la segunda parte inmediatamente en inglés. Entonces, Tania, empezamos. Sí, bueno, pues vamos a empezar con la parte de español y quisiera darle la bienvenida a Yasmín. Yasmín, me gustaría un poquito que nuestra audiencia conozca de ti, conozca dónde nació Yasmín, dónde estudió, si es soltera, casada y si tiene niños y a qué escuela fue y qué hizo y qué te motivó de repente a estar involucrada y actualmente cuál es su trabajo para poder saber un poquito más de ti. Sí, claro. Muchas gracias, Tania. Saludos a toda la familia de Cabe Whittier. Igual, gracias por tenernos. Es un honor para nosotros estar aquí. Por lo regular no estoy acostumbrada a hablar mucho de mí, ¿verdad? Siempre estoy aquí para ayudar a la comunidad. Este es un bonito espacio para darnos la oportunidad a nosotros igual de compartir un poquito de quiénes somos detrás de los servicios que proveemos. Igual, como lo comenté, mi nombre es Yasmín. Tengo 33 años, tengo 15 años trabajando en lo que es el tratamiento y prevención del abuso de sustancias. Casi es mitad de mi vida. Comencé a proveer los servicios a la edad de 16 y medio. Lo hice como voluntaria en una agencia de recursos, igual para la comunidad en la ciudad de Downey. De ahí empecé, me gustó mucho lo que hice y ahora estoy aquí. Pero antes de eso, quiero compartirles cómo fue mi journey un poquito, mi historia a llegar donde estoy ahora. Sí, tengo 2 niñas, soy mamá de 2 niñas, una que está en la high school y una que está en elementaria. Voy otra vez al tema de la situación que acaba de pasar. Igual yo como madre, fue unos días un poquito difíciles, ¿verdad? Porque tal vez no fue aquí, pero llega a casa. O sea, soy madre, tengo hijas, una en high school, una en elementaria, y al lado de eso soy profesional en lo que es la salud la salud mental. Tengo un perrito, bueno, no es un perrito chiquito, es un perrote, no sé si saben los German Shepherds, pero es un perro súper inteligente, bien grandote, hace mucho tiradero, Dios mío, a veces no entiendo cómo encuentra tanta energía, pero en fin,
Tengo un perro, mis hijas juegan deportes, soy una big soccer mom, no sé si a alguien de ustedes les gusta el fútbol. Yo jugué fútbol toda mi adolescencia, mis hijas también. Y me gusta hacerme las uñas. Es lo único que yo hago tiempo en perfecto, es hacerme las uñas. Yo creo porque hablo mucho con mis manos, pero sí, eso es lo que le dicen mi self-care, lo que hago para mantenerme a mí, aquí en el momento y estar presente. Igual, soy un ally, un peer advocate, un mentor para la comunidad del LGBTQI, nuestra comunidad. También participo mucho y represento esa comunidad igual. Bueno, entonces, empecemos. A la edad de 16 años, yo tuve mi hija la mayor, que ahora tiene 15 años. Y ahí fue donde yo supe que algo tenía que cambiar para mí. Me fascina lo que hago. Yo soy la directora de los programas de prevención en el departamento de los adolescentes y de las familias. Cuando ya le hable un poquito más de lo que ofrecemos, se van a dar cuenta la pasión que viene detrás de todo esto en mí. Yo fui una adolescente que tuvo, sus arriba y abajo. Yo fui esa adolescente que rezongaba, que no quería ir a la escuela, que mi mamá nunca sabía lo que decía. Yo era intocable, ¿me entiendes? Todo eso. Entonces, de todo eso salió mi niña la más grande y de ahí yo supe que algo tenía que cambiar. Fui a la escuela, terminé la high school, me gradué con honores. Después de allí me fui a Cal State Long Beach, donde agarré mi degree de Human Services, es servicios a la humanidad, concentradas en lo que es los adolescentes y la familia. Yo me pregunté mucho tiempo, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que yo tomara esas decisiones? No lo entendía por muchas razones. Número uno, yo tenía esa impresión de que, bueno, si tienes a tus dos papás y están en una casa, tienes comida, no deberías por qué tener razón de comportarte como te comportabas. Eso no lo entendía hasta que ya fui creciendo y entendiendo que no necesariamente se refiere a la fundación familiar, viene de muchas diferentes áreas, right? El dysfunction, lo que se le llama. Al último, yo dije tengo que ayudar a nuestros adolescentes a entender que nuestros padres no son los enemigos, porque yo entiendo que muchas veces de adolescentes, bueno, tengo 15 años trabajando con adolescentes, si ustedes se imaginan las historias que yo he escuchado, yo creo que me las sé y las he escuchado de todas. Igual yo he usado unas de esas historias cuando yo estaba joven. De eso seguí mi career, me fui a la escuela para ser trabajadora social, y en todo ese transcurso siendo mamá y trabajando en lo que yo hago. Ahora, esto se ha convertido en una pasión para mí, una pasión poder ayudar a familias, a poder conectar con adolescentes, que especialmente esos adolescentes que por mucho tiempo se les ha dicho que no iban a lograr nada, se les ha dicho que son malos hijos, malos estudiantes. Eso es mi pasión, eso es lo que a mí me gusta, es trabajar con esos adolescentes que posiblemente no están pasando por la etapa más sana de su vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí más de un trabajo, mi profesión es mi pasión. Yo me gusta, me fascina mucho. Empecé como consejera en mis tiempos. Primero empecé como voluntaria, como les comenté. Después seguí como consejera. ¿Qué hacía de consejera? Trabajaba con los adolescentes que estaban batallando con el abuso de la sustancia, al igual con la salud mental, y tratando de quebrar esos estigmas y esas creencias y tratar de llegar a lo que es la herida para sanar y dejar los malos hábitos que estaban obteniendo. De allí seguí, me gustó mucho, me promovieron a una coordinadora de un programa donde tuvimos muchos buenos resultados. Unimos familias, tuvimos casos donde reunificamos las familias, donde niños que estaban adictos a metanfetamina, a heroína, llegaron hasta el día de ahora, de hecho,
tengo un adolescente que vino hace como unos 6 meses a esta locación donde ahora estoy, a compartir conmigo todos sus logros de cuando yo trabajé con él. Yo creo que yo tenía como 21 años, él tenía como 16, o él no, y ahora que estoy acá, me está compartiendo, tiene sus hijos, tiene muchos años sobrio, está trabajando en una escuela. Entonces para mí eso me llena, eso es mi razón, y ahora soy la directora de todos los servicios que se ofrecen de este departamento de LA Cotta Youth and Family Services. So, ha sido algo muy bonito, yo creo que es lo que a mí me llena de mucha paz y me da la habilidad de mantenerme de mantenerme en forma y seguir para poder ayudar a nuestra comunidad que lo necesita. So eso es un poquito de mi historia, de cómo llegué a donde estoy ahora, y thank you, Tania. Muchas gracias, Yasmín, por compartirlo, de verdad. Se nota cuando te escucho, se nota la pasión, el amor que tienes por aquello que haces. Estoy muy contenta de que sea así, porque creo que siempre pensamos, ¿verdad?, cuando hablamos con profesionales como tú y como ustedes en LA Cada, que solamente puede ayudar de manera efectiva a nuestra comunidad. Ricardo, empezamos entonces presentando a esta organización tan importante en nuestra comunidad y también para los, obviamente están en Santa Fe Spring, pero empezamos, Ricardo. Así es, Tania. Déjame también participar de la emoción que siento cuando Yasmin comparte su historia. Se nota que ella es una apasionada de lo que hace, es fruto de alguna manera de LA Cada. LA Cada es parte de ella. Yo creo que ella, su propia historia, de alguna manera es parte de ese gran rompecabezas que es LA Cada. Pues bien, empecemos, Yasmin. Cuéntanos de LA Cada. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la tarea en favor de nuestra comunidad? Claro que sí, gracias por eso, y sí, es lo que me sigue adelante. Bueno, nuestra agencia es una agencia que provee servicios a la comunidad, es una agencia que provee diferentes, hacemos lo que es el tratamiento, la prevención y servicios para la salud mental. La agencia está grande, es grande. Tenemos más de 17 locaciones a cruzar de todo LA County. Por ejemplo, así les comenté que nuestra oficina del Youth Department está aquí en la ciudad de Santa Fe Springs. Si algunos de ustedes que nos están escuchando saben de la ciudad de Santa Fe Springs, les doy las bienvenidas, que nos vengan a visitar cuando gusten. Nuestras puertas están abiertas. Estamos al ladito de la escuela Santa Fe High School, para los que están familiarizados con la área. Al siguiente edificio de la escuela High School Santa Fe, ahí estamos nosotros. Lo que damos aquí, bueno, entonces hay locaciones en Los Ángeles, en Downtown, en Long Beach, en East LA, en Southgate, en Pasadena, Altadena, aquí en Santa Fe Springs. Sí dije Southgate, en los centros de Los Ángeles ya lo comenté, y creo que ya toqué todas las ciudades, si no me estoy, ojalá no esté dejando a ninguna afuera, pero igual tenemos más de 17 locaciones donde proveen el tratamiento y la prevención para el abuso de la sustancia. Ahora, de aquí del departamento de los de Youth Department, que es los servicios para los jóvenes y padres, igual ofrecemos los 3 tipos de servicios: tratamiento, prevención y servicios para lo que es la salud mental. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a seguir. Trabajamos aquí en esta locación con niños de la edad de 0 a 17 años y 18 a 24 años y sus familias. Llega un niño, tal vez fue la primera vez, la escuela lo cachó con el pen, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos lo que es el vaping, si no, es la batería que inhalamos y lo usamos tal vez para agarrar esa high, ¿verdad? Es una droga que está muy común en los adolescentes. Entonces, lo cacharon, la escuela le está requiriendo que haga un programa, nos mandan el referral,
les hacemos una evaluación dependiendo en la necesidad. Aquí está la clave, dependiendo en la necesidad. De ahí se va a determinar qué servicios le vamos a proveer al individual y a la familia. ¿Por qué digo eso? Porque muchas de las veces los papás cuando llegan a nuestros servicios, llegan con ese pendiente, no, yo sé que mi hijo no es adicto, nomás necesitamos un poquito de ayuda. Está bien. Todos necesitamos un poquito de ayuda. Eso se le llama la prevención. Vamos a trabajar con el adolescente antes de que llegue a una adicción y tendremos que proveer lo que es el tratamiento. Entonces, la prevención, como la palabra en efecto, es tratar de prevenir que nuestros adolescentes o la familia sigan con el trauma y usando las sustancias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la prevención, es antes prevenir. Mucha de la prevención, la educación se hace en la comunidad, en las escuelas. Muchas de las escuelas nos han abierto las puertas para llegar a los alumnos y compartir esta información. En esta información compartimos de diferentes tópicos como qué es la adicción y el cerebro, qué le hace las drogas a tu cerebro que está en el proceso de development, right? Porque sabemos que el cerebro, primero de una mujer, el cerebro se hace full development a la edad de 25 años. Entonces, el cerebro se acaba de formar a la edad de 25 años para una mujer. Para un hombre, perdón, para una mujer es 21, discúlpenme. Para una mujer es 21, para un hombre es 25. Entonces, si un adolescente está abusando drogas a una edad menor de esos edad, están dañando el cerebro. Entonces, les ayudamos a los niños a que identifiquen qué parte del cerebro están dañando y cuáles son las responsabilidades de esa parte del cerebro. Que como muchos a lo mejor sabemos, el último parte del cerebro que se desarrolla es el frontal lobe, que es donde se determinan las decisiones. Es donde tu parte del cerebro que te ayuda a tomar decisiones, a saber del bien, del mal, a tu comportamiento. Entonces, si ese es lo último que se te desarrolla, imagínate ponerle drogas antes, dañas, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando moms dicen, ay, pues yo sé que mi hijo sabe que no tiene que hacer eso. Yo le digo que no lo haga. En la casa no lo hay, pero lo sigue usando. Es por la misma razón, porque el cerebro no se ha desarrollado. Entonces, muchos de los padres dicen, es que mi hijo no me hace caso, es un sangrón o malagradecido, majadero, y a veces por lo regular no, es nomás tomarnos tomarnos un deep breath o un step back y analizar la situación. ¿Qué está pasando con mi adolescente que está comportándose así? Y eso es lo que hacemos en la prevención. Igual proveemos la educación con los papás y darles el soporte que necesitan para poder entender a un adolescente. Yo sé lo que es ser mamá de un adolescente. Yo sé que no es fácil, pero sí se puede tener una relación sana. Yo sé que sí se puede. Yo les voy a compartir, no sé cuántas veces yo he escuchado de joven cuando mi mamá me decía, vas a ver cuando tú tengas tus hijos, vas a ver cuando tú tengas tus hijos, vas a pagarlas todas. Me acuerdo muy bien y yo creo que por eso dije, no lo puedo hacer así. Lo tengo como grabado, ¿verdad? Y dije yo, no va a ser las cosas así. Algo va a pasar diferente en mí como madre para poder prevenir la misma historia que pasaron mis padres conmigo, ¿verdad? Y es parte de la prevención, es educación. Muchas de las veces nomás no sabemos. Tenemos la información incorrecta y pues a veces nomás falta entrar a un taller donde nos expliquen ciertos tópicos y de allí se aprende mucho. Y luego el tratamiento, como la palabra lo dice, es para los individuales que ya tienen una historia, ¿verdad? Ya tienen tiempo usando, tal vez ya les está causando problemas con la escuela, en la familia, legales. Ya estamos viendo más consecuencias graves. Igual ese es el tratamiento que consiste de grupos individuales. También se les da case management, que es un servicio donde a pesar de la sustancia, también nos enfocamos en los recursos de la familia
los basic needs, se les dice en inglés, que es lo básico. Tienen comida, tienen dónde vivir, tienen lo que necesitan para la escuela, lo básico, ¿verdad? Porque sin lo básico no podemos llegar a sanar lo de arriba. No hay manera de que trabajemos con un niño que en su casa no tienen comida, hay mucho trauma en la casa. Es difícil llegar a un adolescente cuando esas cosas están desequilibradas, ¿verdad? Entonces, no nada más trabajamos con lo que es el abuso de la sustancia, pero igual con las necesidades básicas. Tenemos como un equipo de 8 case managers en esta localidad que solo se dedican a trabajar en eso con las familias. ¿Qué más les podemos ayudar nosotros para que esto funcione? Para que usted ya no se preocupe de cómo va a pagar la renta la semana pasada, el mes que entra. Para que no se me preocupe qué van a comer y se me enfoque aquí en cómo vamos a mejorar esta relación con sus hijos. Tenemos muchos donadores que nos apoyan porque ven el trabajo que hacemos, que tuvimos una familia, llegó una familia, los alocaron de su lugar, estaban viviendo en un garage, no tenían comida, no tenían ropa. En ese momento la consejera mandó un mensaje, les agarramos cajas de comida para al momento que se fueron de aquí de la locación, llevaban cajas de comida. LA Cara también tiene una tienda que se llama Thrift Store, es una tienda donde cuando nosotros vamos a la comunidad, les pedimos donaciones de ropa, zapatos, ropa, bolsas, y toda esa ropa y todas esas cosas que se donan, los mandamos a nuestra tienda que tenemos. A nuestros participantes, esa ropa se les hace, es para ellos. Igual, ese mismo día llevamos a los niños a la tienda y escogieron unas que otras piezas para tener ropa para la escuela. Eso es aparte, ¿verdad? Igual sí, nos enfocamos en lo que es el abuso de la sustancia, el trauma, pero también en los básicos, en las cosas básicas. Y luego, para el final de todo, que yo digo que es una de las cosas más importantes y necesitadas por nuestra comunidad, es la salud mental. También trabajamos con la salud mental. Ofrecemos sesiones individuales, sesiones en grupos, sesiones solamente para el adolescente y también sesiones con la familia. Y la familia es diferente para cada persona, ¿verdad? Una familia puede ser una mamá, un papá, una familia para una persona puede ser nomás la mamá o la abuelita o la tía, dependiendo de quién es su fundación de familia, con eso también podemos trabajar. Tenemos terapistas, que tenemos trabajadores sociales, tenemos consejeras, tenemos lo que les dije, los case managers, tenemos tutoría también a todos los niños, los participantes que se enrolan en nuestro programa, se les hace el servicio de la tutorería recomendada. Eso tenemos maestros en la comunidad que donan cierto tiempo de su día y vienen y ofrecen lo que es tutorería para niños en diferentes temas, puede ser inglés, matemáticas, el que sea, ¿verdad? Y por la salud mental, igual todo eso. Y lo bueno de todo esto es que todos los servicios son gratis. No importa si tienes medical o no tienes medical, tenemos diferentes fuentes de funding, diferentes contratos que nos dan lo que es el dinero para poder proveer estos servicios gratis a la comunidad. No importa si tienes medical, si tienes documentos, lo que sea, puedes venir y se te van a proveer los servicios que necesitas tú, tu adolescente y la familia en todo. Igual también proveemos lo que son horas de comunidad, horas voluntarias. Muchos de los del outreach, lo que hacemos en la comunidad, cuando salimos afuera, ponemos nuestra mesita, cuidamos recursos a la comunidad. Mucho de eso se trabaja con nuestros volunteers, con la gente que les gusta dar para atrás a la comunidad. También siempre estamos buscando a volunteers que nos ayuden, a niños o a familias. Hacemos diferentes cosas, diferentes eventos.
como les dije, estamos al ladito de una escuela, a veces ponemos una mesa afuera, ponemos recursos, si nos donan fruta, ponemos una cajita de fruta afuera, hacemos lo más que se pueda por nuestra comunidad. So eso es básicamente igual, pero también damos lo que es educación para la salud. So hablamos del VIH, de las infecciones transmitidas sexualmente, testeamos para los dos y si se llegaran a salir positivos, proveemos el tratamiento también para adolescentes y para adultos. Y eso es importante porque les comento, yo tengo 32 años. Y hasta ahorita, con 2 hijas y soy casada, y hasta ahorita estoy esperando que mi mamá tenga una conversación conmigo de lo que es el sexo, el VIH y todo eso. No se ha podido. Y si yo trato, mi mamá se pone roja como una naranja y, ay, no, eso no, ¿qué es esto? Y yo ya estoy casada y con hijos, ¿verdad? Eso es la cultura por lo regular, es lo que vemos. Y la cosa es de que hace 5 años, Public Health, los que se encargan de monitorear lo que es el VIH y las infecciones transmitidas, hicieron su evaluación del condado y los números más altos de los casos, los nuevos casos del VIH positivos fueron de los niños de la edad de 12 a 17 años. Esa categoría de 12 a 17, esos niños, habían muchos niños que testearon positivos por el VIH en la ciudad de Whittier. Whittier fue un hotspot. So, esa ciudad estaba un círculo rojito ahí que decía, aquí algo está pasando en esta ciudad. Habían los números más altos de los adolescentes con VIH y también la población de 18 a 24. Entonces, lo que vimos es que nuestros adolescentes, nuestros young adults, están teniendo relaciones, pero no tienen la educación propia. No saben cómo protegerse, no saben dónde ir por recursos, no saben con quién hablar, están como yo esperando que nuestros padres hablen con nosotros. Entonces también ofrecemos ese servicio para nuestros adolescentes, la educación y el testing. Y si es tratamiento, los recomendamos a nuestro departamento que se enfoca en esa categoría. Y también lo estamos haciendo en las escuelas. Hay unas escuelas que nos han abierto las puertas para hablar del tema del VIH, de las enfermedades sexuales transmitidas. Nos han abierto las puertas y yo creo que al día de ahora hemos prohibido educación a más de 5,000 estudiantes a cruzar de LA County, hablando desde el sur central hasta Lancaster. Todo lo que viene siendo, trabajamos con las libraries, también prohibiendo educación. De lo que es la prevención. So, todo eso, todas esas cosas hermosas hacemos aquí, es un trabajar, tenemos un equipazo, no es por nada, no es porque sea nomás mi equipo, pero yo digo que tengo los mejores terapistas, los mejores consejeros, mis mejores compañeras conmigo, que de verdad trabajamos con esa pasión. Cuando entrevistamos, una de las cosas que yo busco es el por qué. ¿Por qué quieres trabajar con esta comunidad? Porque no nada más es la comunidad de los adolescentes, es los adolescentes que están batallando, están teniendo problemas con el abuso de la sustancia, hay trauma, han sido víctimas de abuso sexualmente, físicamente, emocionalmente. Entonces, no nada más son cualquier adolescente. Estamos trabajando con una población muy indefensa, muy especial, que necesita de mucho amor y cariño y comprensión. So, es una de las cosas que cuando hacemos esas entrevistas, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención a aplicar a este trabajo, aquí a esta agencia, a trabajar con los niños? ¿Qué es? A veces me dicen, no, es nomás por mis horas. Ok, entonces tú vas a hacer lo que es enfrente. No se crean, es un chiste. Porque igual sí tenemos estudiantes que están yendo a la escuela y quieren ver si esto es para ellos y se les da la oportunidad, claro que sí. Pero sí dejo saber que aquí se trabaja del corazón y lo hacemos porque queremos dar para atrás a nuestra comunidad y ayudar. Gracias Ricardo y Tania. Ojalá que no hable mucho. No, está perfecto y realmente has tocado
creo que más de dos aspectos interesantes. Y yo quisiera, pues no sé, Ricardo, si tienes alguna pregunta primero, pero yo quisiera hacerte una pregunta. Ricardo, ¿tienes algún comentario antes? Bueno, primero que no conocía que LA Cada tuviese tantos programas que están al servicio de la comunidad de manera gratuita, ¿no? Tenía información equivocada acerca de que los requisitos eran este, muchos. Entonces, pues ahora, Yasmin, esa va a ser mi pregunta después de la tuya. ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir los servicios de LA Cada? Pero empecemos con tu pregunta, Tania. Bueno, la primera pregunta, Yasmín, que tendría para ti, me encantó un poco todo lo que mencionaste y sobre todo tu experiencia, pues realmente tienes ya media vida hecha en el EICADA y aparte, pues eres tan joven, empezaste tan joven, quiere decir que realmente puedes tal vez ponerte en los zapatos, ¿verdad? De esos jóvenes. Y yo diría, me gustaría que de repente puedas explicarnos cuando hablamos de la prevención del abuso de drogas, ¿a qué drogas nos estamos refiriendo? Para que nuestra audiencia y nuestra comunidad pueda entender más o menos ustedes qué áreas estamos hablando, qué tipo de drogas. Claro, muy buenas preguntas. Voy a empezar con Tania y después con Ricardo. Bueno, cuando me refiero a drogas, me refiero a, les voy a comentar las drogas más comunes abusadas por nuestros adolescentes. La número 1 es el alcohol. Esa sigue siendo la número 1 droga más común. ¿Por qué? Porque es la droga más accesible que tenemos. En muchas de nuestras casas, si abrimos el refrigerador, ahí hay algún tipo de alcohol, ¿verdad? O muchas de nosotros tenemos una barra en nuestra casa. Tal vez está laqueada o no, igual el alcohol está en nuestra casa. Esa es la número 1. La segunda es la marihuana. La segunda droga más abusada por los adolescentes es la marihuana, que como tal vez ya sepamos no es tan sana como muchos de nuestros niños nos dicen. Es una droga muy adictiva, especialmente en el día de ahora. Está causando tremendo daño a los cerebros de nuestros adolescentes. Y no nada más lo digo yo, lo dice la ciencia. Ya hay CT scans de cerebros de adolescentes. Si los buscan, yo sé que los encuentran, donde enseñan el daño que hace la marihuana al cerebro. Por muchos años, cuando yo empecé, no había eso. Habían CT scans de cerebros de gente adulta, primero, no había adolescentes, era de cerebros adultos con historia de abuso de heroína o cocaína o metanfetamina. Las drogas que antes le referíamos como las drogas más hardcore, más duras, que eso ya no existe. ¿Por qué? Porque la marihuana y el alcohol están teniendo los mismos efectos que hace la metanfetamina, la cocaína y la heroína. Antes teníamos a adolescentes que entraban a tratamiento porque no podían dejar de usar metanfetamina, cocaína, ¿verdad? Ahora en día las cosas han cambiado. Tenemos adolescentes que entran a tratamiento o a prevención porque están batallando con la marihuana. Están escuchando voces, están teniendo síntomas físicamente muy, muy severos y y digo solamente porque así es como lo miramos, están usando marihuana. Eso de que las drogas más duras, ese término ya no existe, porque marihuana y alcohol están haciendo lo mismo que la cocaína, el fentanilo, la heroína, la metanfetamina. Alcohol, marihuana. La tercera, el vaping, lo que es el tabaco, ¿verdad? Como les comenté, la batería esa que se usa y el humo, ¿verdad? Que sale. Esa es la tercera. La siguiente es la metanfetamina. Muchas de las razones que los adolescentes reportan a usar la metanfetamina es para perder peso y son las mujeres. Las estadísticas lo enseñan también que las mujeres tienen más riesgo de violentar una adicción a la metanfetamina que un varón, ¿verdad? Y el simple hecho es por el perder de peso. La metanfetamina te quita la hambre, no te deja dormir, pierdes peso, ¿verdad? Una manera muy insaludable, que no es lo que deberíamos de hacer,
pero así es como empieza una adicción. Lo empiezan como, ay, voy a perder peso, uno más por poquito y de ahí ya no lo dejan de usar. Y la última, perdón, la última que se está usando ahorita es las pastillas, ¿verdad? El opioides o opioides, lo que es el Xanax, el fentanilo también, que es muy, muy peligroso. Solamente necesitas, haz de cuenta un penny, solamente necesitas un granito de arroz en el penny, es lo único que necesita uno para tener un overdose. Y puede ser fatal. Me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado casos de muertes por el fentanilo, ¿verdad? O siempre escucho yo algo en las noticias, un adolescente murió, o algo acá, o algo sucedió. Y lo que pasa con el fentanilo es que no lo necesitas que inhalar o usar para sentir el efecto. Puedes haber sido expuesto a eso. Por ejemplo, si yo tengo aquí fentanilo y a cruzar de mí está Tania y le llega el olor, igual ella puede tener una sobredosis con el simple hecho del aroma del fentanilo. Así de peligroso es. Y la cosa es que está en nuestra comunidad. Estos son, cuando hablo de las drogas, son las 5 drogas más comunes abusadas por los adolescentes. Alcohol, marihuana, el tabaco, que es el plumón, la metanfetamina y las pastillas, que son los opioides. Muchas gracias, Yasmín. Ricardo. Pues ya, muy buena pregunta. Yasmín, bueno, te hablaba un poco de los requisitos para poder recibir los servicios, pero me gustaría adicionar, ya que mencionaste acerca de los cigarrillos electrónicos, acerca de esas ideas que lanzan para los jóvenes acerca de los que los cigarrillos electrónicos no son adictivos porque no contienen tabaco. ¿Podrías explicarnos un poquito de eso? Y claro así como sí. los requisitos. Claro que sí. Miren, una de nuestras estrategias cuando estamos trabajando con los adolescentes en la escuela no es el causar miedo, sino la educación. Lo que hacemos es, igual como lo comentaste, los niños creen que no es adictivo, ¿verdad? Igual ya lo escuchan de los padres, de maestros, no usen cigarrillos electrónicos, eso no es bueno, ¿verdad? Eso ya lo saben, ¿verdad? Entonces, nosotros nos enfocamos en enseñarles el daño que les hace a los pulmones, el daño que les hace al cerebro. Y créanme, muchas de las veces los adolescentes no piensan en esas cosas. Y a veces es tan simple nomás de decirle, hijo, esto, mira, déjate explico. Esto daña tus pulmones, les hace un hoyo. Déjate enseño una foto. Deja nomás, y con eso se quedan como, oh my God. Igual cuando hablamos con ellos, les hablamos de cómo estas compañías, porque es lo que es un productor de dinero, básicamente, a ellos no les importa quién se ponga adicto o quién no. A ellos nomás les importa el dinero. Lo que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero muchas de las compañías de los cigarrillos electrónicos se enfocaron mucho en la comunidad de los adolescentes, de los niños. Eso fue su objetivo. Empezaron a sacar sabores de fresa, de horchata, de todo, de tamarindo, de sour, de todos los sabores que usted crea que a sus hijos les va a gustar, los gummy bears. Empezaron a sacar sabores, empezaron a sacar cigarrillos electrónicos que se miraban bien bonitos, unos rositas, unos rojos, unos chiquitos, unos grandes. Se estaban enfocando mucho en la adolescencia. Cuando hablamos con los adolescentes y les compartimos eso, yo he visto la urgencia de los adolescentes en parar esto. Muchos de los adolescentes tienen hermanitos o hermanitas, entonces una de las preguntas que se hace es, ¿qué tal si tu hermanito o hermanito llegaran a obtener ese cigarrillo electrónico? ¿Qué pasaría? Es nomás expandir la mente de nuestros adolescentes y tener esa conversación. Y si es adictivo, no es que no tengan tabaco, aquí es la otra. No, muchos de los adolescentes no están usando el cigarrillo electrónico con tabaco. Eso no sería mi preocupación. Les están poniendo marihuana. Adentro de los cigarrillos de electrónicos se les pone lo que es el CBD o lo que es el THC, lo que se les saca de la marihuana es un líquido y lo ponen en el vape pen. Entonces muchos pensamos que es tabaco y la mayoría de las veces no es tabaco. Es
lo que es el extracto de la marihuana. Yo creo que 80% de los casos que yo he visto no eran, de los que recién no es tabaco lo que están usando, es la actual extracción de la marihuana. So, Mira, qué interesante. Y con relación a los, Jasmine, con relación a los requisitos para poder recibir tus servicios de claro LAICADA. que sí. Ya. Como les comenté, todos los servicios son totalmente gratis. Los requisitos es estar abiertos a recibir el servicio, básicamente. Porque si vienes a nosotros porque estás batallando con tu salud mental, puede ser depresión, ansiedad, y no hay ningún tipo de abuso de sustancia, aún te podemos ayudar. Si tú eres un adolescente o una mamá, o yo me enfoco en los adolescentes que están teniendo mucha ansiedad, mucha depresión, no nada más por el abuso, sino en todo, en general, lo que han pasado estos adolescentes, la pandemia, lo que acabamos de hablar al principio del podcast. Igual podemos trabajar con lo que es solamente la salud mental. Y digo solamente porque abajo de la depresión y la ansiedad siempre se encuentra el trauma. Siempre hay algo que está causando todo este desparpajo de arriba, ¿verdad? Entonces, no hay como criterias que tengas que tener para enrolarte, es nomás hablar y decir, necesito ayuda, y se les hace una cita. Igual como les comenté, no importa si tienes medical o no, si tienes documentos o no tienes documentos, si tienes licencia o no tienes licencia, es nomás venir y hacer la cita, llamar, y de ahí empezamos con lo que es el journey plan, cómo se va a ver eso para ti. Interesante, Jasmine, gracias por darnos tanta información importante para nuestra comunidad. También, por supuesto, queremos darle la bienvenida a los que nos están acompañando en Facebook Live en este momento. De todas maneras, queremos decirle que esta entrevista va a quedar grabada y va a poder ser replicada en nuestro canal de YouTube y además también en Spotify. Pues bien, Tania, una pregunta, y mira que el tiempo ha sido tan interesante, Yasmin, lo que nos has contado, que ya se pasaron los 45 minutos, pero tenemos todavía algunas preguntas de las personas que están en Facebook, así que vamos a trasladártelas, Tania. Claro que sí. Mira, otra pregunta, Yasmin, que me interesaría que menciones, por ejemplo, tú hablaste y me pareció tan impactante, ¿verdad? Lo difícil que es para nosotros los padres o en general, ¿verdad? Como tú, tienes 32 y estás esperando hasta ahorita que te hablen de sexualidad. ¿Cómo nosotros podemos hablar de sexualidad a nuestros hijos? ¿Cómo darle esa guía, esa orientación? ¿Cómo hablar con ellos? Porque definitivamente me pareció importante la estadística o los estudios realizados por el condado o el CDC, creo mencionaste, ¿verdad? Public Health. Y a Public Health, que ellos justamente están viendo que hay una gran incidencia en Whittier, ¿verdad? De jóvenes que están teniendo enfermedades de transmisión sexual. Pero claro, ¿cómo prevenir, ¿verdad? Eso. ¿Qué hacemos? Entonces, pues comunicación, dirían algunos, ok, pero ¿cómo nos comunicamos si nosotros mismos de repente no estamos preparados para hablar de estos temas? ¿Qué dice tu experiencia o qué dice la experiencia? Tania, yo creo que tú lo dijiste al último, es la preparación. Es cómo me siento yo con ese tópico, yo como padre, cómo me siento yo con el tópico del sexo, con los términos, el idioma, ¿verdad? El terminológico de lo que es el sexo, de las partes del cuerpo, cómo yo me siento hablando de eso. Es educarme como padre primero y después hablar con nuestros hijos sobre el tema. Otra cosa, ha habido padres que me preguntan, pues, ¿a qué edad les tengo que hablar del sexo a mis hijos? ¿Cuándo? Mi respuesta es cuando te pregunten, cuando ellos empiecen a hacer preguntas, cuando ellos empiecen a decir, oh, me gusta este niño, me gusta esta niña, o están viendo una película y se besan y hacen como una cara, en ese momento es porque la curiosidad ya está. Uno, la curiosidad, o dos, alguien ya le habló de eso, ya lo escuchó su hijo en algún lado, algo ya escuchó.
Entonces, ahí es el momento adecuado. Now, no es de decirle, por ejemplo, si un niño de quinto grado me dice, como por ejemplo, si mi niña de quinto grado me dijera, Mom, me gusta un niño de mi clase. Oh, hija, no, espérate, porque luego déjate cuento lo que pasan dos niños. Un niño, una niña, se juntan, tienen babies. Es dependiendo de la edad y de qué es lo que te están preguntando. La comunicación es importante, pero es saber y estar en el presente como padre. Como padres, me imagino que más o menos sabemos, nuestros hijos con quién se juntan, cómo ven su día. Por ejemplo, a la de mi quinto grado, a mi niña de 10, le sé todo. A la de 14 ya es un poquito diferente porque ya está en esa adolescencia, ya tenemos que tener darle su privacidad, aunque es muy difícil, pero tenemos que dar un poquito más de privacidad. Entonces nuestras conversaciones ya van a cambiar a vaso como las que voy a tener con mi hija de 10 años. Cuando empiecen a preguntar, es cuando se le tiene que dar la educación, pero ante todo como padres prepararse uno para ese tema. Y una cosa muy importante es no juzgar, no juzgarlos. A veces como padres nuestro primer enfoque es regañarlos, tratar de, pagar, no, que no quiero que veas eso, no quiero que sepas eso, pero a veces eso no es lo más saludable, porque cuando ya les están preguntando, o ya salió el tema de algo que ver con un beso, o me gusta un niño, una niña, o algo así, es porque ya está la curiosidad, ya vieron algo, ya escucharon algo. Y con la internet, con el acceso que tienen nuestros niños a esta información, es importante que como padres nos eduquemos muy temprano, porque nuestros hijos lo ven y lo escuchan de sus amiguitos, pero también de la internet. Y lo peligroso es que la mayoría de las veces es información incorrecta. Entonces, no, eso es informarte como padre y tener esa comunicación. Yasmín, algo más añadir. Mencionaste, por ejemplo, que tú estabas esperando que tu mamá hable. ¿Quién tiene que hablar? Porque, pongámosle, si eres una madre soltera, pues, y tienes un niño, ¿quién tiene que hablar con el niño? O si tienes, ¿verdad? Una niña y eres padre soltero, varón, ¿quién tiene que hablar con la niña? ¿Hay alguna condición especial, una característica? Yo digo que... La experiencia que tú has tenido, de los casos que tú has visto, ¿verdad? Yo digo que el que se sienta más cómodo, con el que tenga la relación más abierta, es la persona. Yo en mi experiencia he visto hasta papás. Muchas de las veces es curioso que me preguntes eso porque me puse a pensar con lo que los niños con los que hemos trabajado, y muchas de las veces las niñas como que llegan a tener una relación más tranquila con el papá. No sé a qué, si me entro a ese tema es como otra hora de conversación porque no sabemos, así es como funciona el dynamic de la familia. Así, científicamente, los hormonas de femenina, un hombre y todo eso se explica, pero por la regular he visto que los niñas tienen esa relación un poquito más con los papás y los niños con las mamás, pero igual, si eres una mamá soltera o un papá soltero, pues edúcate tú y vas a ser tú la que vas a tener esa conversación, no hay nadie más. Es yo lo tengo que hacer con mi niña y con mi niño. El papá que se sienta más preparado para poder tener esa conversación sin juzgar, sin enojos, sin regaños. I think como padres es saber o él o yo o ella o quién, uno de los, o los dos. I mean, vamos a sentarnos y vamos a platicar como familia, and so, Me parece fabuloso, Ricardo. Gracias, Yasmín. Claro que sí. Yasmín, mira, el tiempo nos está ganando. Yo te preguntaría, anoté muchas preguntas vinculadas al VAP y a la marihuana, pero voy a centrarme en una que me parece importante. Lo que tú dijiste acerca de que la marihuana se está convirtiendo en una droga, digamos, adictiva. Y tenemos el inconveniente de que en California
tenemos una legislación, de alguna manera la promueve, ¿no? ¿De qué manera nosotros podríamos obtener mayor información del LA CADA de la marihuana en los adolescentes? ¿Ustedes tienen algún tipo de, digamos, como folletos, flyers, dan cursos, tienen programado presentaciones acerca, sobre todo específicamente de la marihuana, que ya cuando uno de nuestros adolescentes adquiera la mayoría de edad va a poder comprarla sin ningún inconveniente, ¿no? Ya, es muy cierto. Es muy cierto lo que acabas de decir. California es uno de esos estados que la ha legalizado y desde que se la legalizó hemos visto un tremendo aumento de casos de adicción con marihuana, de overdosis de marihuana. Se me viene un caso en mente de un adolescente de 15 años que tenía gummy bears, ¿verdad? Dulces, y tenían marihuana y los dejó en su tocador y tenía un hermanito de 2 años. Tiene un hermanito de 2 años. Y como se miran como dulces, el niño chiquito se lo comió y le dio un overdosis. Lo tuvieron que llevar al hospital. Y para el niño, eso fue para nuestro adolescente que trabajamos, creo que eso fue lo más traumado que ha podido pasar en su vida. Pero sí, tenemos talleres para papás en inglés y en español que son gratis. Ahorita los talleres se están haciendo por Zoom, es igual, se registran, tenemos un folleto que tiene toda esta información. Me gustaría compartirlo con ustedes y ustedes lo pueden compartir en sus redes sociales, y es para todos en general, cualquier padre o comunidad que quiera saber más del tópico, sí tenemos talleres de que se enfoca ese taller. Hay uno que se enfoca solamente en lo que es la marihuana y los cigarrillos electrónicos. Y también ponemos talleres de cómo mejorar la comunicación con tu adolescente, qué es la adicción y el cerebro, educación para padres del VIH, educación para padres de las infecciones transmitidas sexualmente. Todo eso es gratuito y todo pasa por Zoom hasta el día de ahora. Eso sí tenemos talleres y se los puedo compartir. Igual si algún día quisieran tener un podcast y podemos venir y proveer prevención en lo que es la marihuana, vamos a hablar de eso, cómo afecta el cerebro de un adolescente, o si ustedes tienen algún tema que nosotros le podemos ayudar, con mucho gusto yo o alguien de mi equipo estaría dispuestos a hacer algo para nuestra comunidad. Claro que sí. Pues muchas gracias, Yami, te tomamos la palabra. Vamos a planear entonces unos podcasts con temas específicos, como por ejemplo que tú señalas, ¿no? Marihuana o vaping, o lo otro que decías del alcohol. Por ejemplo, el alcohol a veces nuestra comunidad no le da la importancia debida y como tú dices, es la primera droga que está al acceso libremente, ¿no? Porque nuestra cultura la considera como una bebida social, ¿no? Sí. Pero sin embargo, todo el daño que puede ocasionar. Yo creo que vamos a tener contigo que planear en otros podcasts con temas específicos porque el tiempo nos ha quedado cortísimo esta vez. Queremos agradecerte por tu participación y por la información que has dado. Tania, ¿algún comentario final? Pues bueno, quisiera saludar, ¿verdad?, a nuestra audiencia en Facebook Live, a decirle gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar conversando con Yasmín y con Priscila en inglés. Así es que si tienen preguntas, si tienen algunas dudas o les gustaría hablar de algunos temas más, si ya escucharon la primera parte, pero lo quieren hacer en inglés o en español, pues Priscila o Yasmín va a ayudarnos con la traducción para Priscila. Y pues bueno, bienvenidos todos a continuar conociendo un poquito más de todos los servicios que LA CADA provee. Por otro lado, pues sí, me parece importantísimo, Ricardo, poder hablar de todos estos temas y especialmente creo que vamos a tener que conversar sobre los daños al cerebro. Me pareció muy importante lo que mencionaste al principio en relación al desarrollo del cerebro en los jóvenes, en el caso de mujeres hasta los 21 y en el caso de los varones hasta los 25. Nosotros podríamos pensar que no se le ocasiona ningún daño porque ya están jóvenes, ya están grandes, muchos lucen como adultos,
pero sin embargo a los 18 años pues aún su cerebro está en desarrollo. Entonces qué pena que a tan temprana edad ese desarrollo del cerebro sea lesionado y sea finalmente pasar por una serie de traumas, ¿no? Por la exposición al abuso de la droga sin haber tenido justamente estas herramientas como lo que estás mencionando, que es la prevención en la que ustedes trabajan. Sí, muchas gracias. Pues muy bien, entonces, Jasmine, para tu últimas palabras para nuestra comunidad en la primera parte de esa presentación en español, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por esta oportunidad y espero sea la primera de muchas podcasts que podemos proveer la educación. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en conectarse con nosotros. También estamos en las redes sociales, lacata.com es nuestro website. Ahí se pueden meter, pueden ver todo lo que hacemos, más información de los servicios. Igual estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, igual como ustedes. Para cualquier pregunta o comentario que tengan, no duden en comunicarse con nosotros. Aquí estamos para apoyar a nuestra comunidad, claro que sí. Perfecto. Muy bien, Jasmine, muchísimas gracias. Pues bien, queremos darles la bienvenida a muchas de las personas que nos están acompañando en Facebook Live, como Margarita Teresa Jiménez, Blanca Diorsi, Aimee Oyoa, Esperanza Nava y muchos más. Algunos de ellos son de Riverside, que siempre nos acompañan. También tenemos una persona, a Elba de Perú, que nos está acompañando como siempre. Pues bien, Tania, entonces para tus informes, antes de continuar, solamente para invitarle a los que nos están acompañando de que pueden también continuar en la sesión de inglés y que amablemente Jasmine puede traducir las preguntas que ustedes quieran formular a Priscila Rodríguez, que es la siguiente presentadora. Tania, para tus informes. Así es, pues bueno, LA sigue con nosotros, no se va, así es que hemos estado hablando de servicios para los jóvenes y la familia con Jasmine Dávalos, directora del programa de prevención. Y pues a continuación quisiera también hablarles un poquito de que es importante seguir siendo parte de esta gran familia. Comentábamos al principio que somos una gran familia y pues nosotros somos la familia de Cabe Whittier, el capítulo 40, que este año tuvimos la fortuna de convertirnos en el capítulo del año. Estamos muy felices. Hoy día estuvimos temprano recibiendo un banner especial y un reconocimiento de parte del board de CABE, California Association for Bilingual Education, y pues esperamos que nuestra familia siempre siga creciendo, ser cada vez más grandes y que otros capítulos también de todo California puedan unirse a la familia de CABE, porque pues un lema nosotros tenemos que es: en la familia de CABE, tu familia también cabe. Así es que si gustas hacerte miembro o renovar tu membresía, pues puedes visitar nuestra página web www.gocabe.org. Amy Rive dice: gracias por la información que cada día nos dan, bendiciones siempre para todos. Muchas gracias, Amy. Y no se muevan porque acá seguimos. Pues si estás interesado también en poner publicidad o anuncios o información importante en nuestra página, también puedes contactar con nosotros a cabewhittier@gmail.com. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte y como siempre a través de todas nuestras redes sociales puedes ver todos los programas y los temas que venimos desarrollando en nuestra página de YouTube como Cabe Whittier, o en Facebook. Estamos todas las semanas en este podcast todos los jueves de 4 a 5 en español, y cuando tenemos sesiones en inglés lo hacemos de 5 a 6. Así es que, y también por Spotify, encantados de que nos sigan. Bueno, entonces vamos a empezar, yo creo, Ricardo, ya a empezar la sesión en inglés. En inglés. Okay. Priscilla, you're up. Welcome to the Cabe Whittier podcast, from Los Angeles, California to the rest of the world. The Cabe Whittier radio podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children.
We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Cabe Whittier Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you. Bienvenidos a Cabe Whittier Podcast desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe Whittier Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal de nuestros hijos. Sabemos que en este nuevo milenio la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar. Así que no estás solo, porque estamos contigo para crecer juntos con tu nueva radio, Cabe Whittier Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos. Welcome to the Cabe Whittier. Okay. Hello everyone. Welcome to Cabe Whittier Podcast Radio. My name is Ricardo Pajuelo from LA, California, for the rest of the world. Today I have a special program. I have a very important guest. It's a important organization in our community. They're working a lot at the best work for our young people. Okay, but first, let me introduce my partner today, Tania Baguiña. Tania. Good afternoon, Ricardo, and good afternoon, Priscilla and Jasmine. You are welcome, and I hope you have a really good experience, during the first part of our program in Spanish, but now we are going English. Jasmine, I will let you help us with the translation if necessary. We try to do the same thing. Ricardo, today I would like to mention about the situation happened in Texas. We recognize the importance of this topic for our community. We would like to tell to our community we are here for support with some, as an organization. Today at the morning, we have the opportunity to have a meeting with our board members, CABE board members, and they mentioned, they try to provide to our community some tools for try to, talking with our kids, and they would like to help to our educators, students, and families in Uvalde, and they feel, that their heart are broken for all this happen, and we understand the situation we throughout in this moment, but we would like to offer our condolence to all the families in Texas. And at the same time, we try to share more information about how it's possible talking about this kind of topic with our kids and community. Thank you so much for all that you try to do, especially teachers and educators try to support our community in these cases. Thank you for stay here, Jasmine and Priscilla, and I will introduce, let the opportunity to you said, hi, and welcome. You're welcome. Okay, Priscilla. Okay, well, thank you so much. And again, on behalf of the victims in Texas, our hearts definitely go out to the families and the victims, praying for strength during this time, because that was definitely devastating. So thank you for that. Again, good afternoon, Priscilla Rodriguez with LA CADA. I am the Community Relations Associate. A little bit about me: I am married to my husband, Jonathan. I have two boys, one who attended Santa Fe High School, graduated last year, currently attending Cal State Fullerton. He's 18, and then fun fact, I have a 2-year-old as well.
So I started all over, but both wonderful experiences. My 2-year-old goes to daycare, and I have one girl who is my female Doberman. So she is like one of my children. She's my fur baby. So I've worked with LA CADA for about 6 years now. If I can describe what it's like working with LA CADA, I would describe it as gratifying. Oftentimes we're faced with challenges, actually daily. We're faced with many challenges, but at the end of the day, knowing that we are helping individuals every day fight addiction and treat mental illness, that alone is gratifying. So definitely a blessing to be working for an industry and an agency like LA CADA. LA CADA is a nonprofit organization. This year we celebrate 50 years of service. So we are celebrating in Long Beach on June 16th. We hope to have you and all of who you want to bring come and celebrate with us. A little bit of overview of the services that we offer are women and children services, outpatient services, LGBTQ, our wellness center, which is brand new, youth services, homeless services, court services, and HIV services. So that's kind of us in a nutshell as an agency. If ever anyone needs details with regards to the many multiple programs that we offer, we are all here with enough information to provide you and guide you in the right direction. And that's something that we really highlight and are proud of in our agency, is that for our patients, once you're in receiving treatment, you're receiving the continuum of care. So it's not you come in, you finish, and you exit. You continue your services, you continue treatment, you continue to be part of our family, which is what we are really big on. So with that said, unless anyone has any questions, does anyone have any questions? Well, I would like to know a little bit more about the 50 years. What kind of celebration are you planning now? 50 years. It's a half of 100. That is so important. Yeah, definitely. It's something that we are so looking forward to. We are definitely going to highlight it and highlight the many years of services that we've been providing treatment. We recently lost our founder. He was, I want to say he was 96 years old. So he lived a wonderful, healthy, happy life. And he initiated this agency in 1971, along with his wife, Alice. So may they rest in peace now. So we also want to give a tribute to them as well, because without them initiating this whole program, we would not be here offering services to help individuals like we are now. So we plan to celebrate on Thursday, June 16th from 5 to 8 in the city of Long Beach at the Hotel Maya. So we're going to have a venue indoor and outdoor. We're going to have live music, a DJ. We're going to have food, the whole everything. So you come, bring your family, bring your friends, bring your supporters, your followers. The more the merrier. So we come with open arms, and we want to extend that invitation out to the community. Priscilla, what we need to sign up? You can send me an email, and then I'll get you signed up. Okay. Yeah. If some people of the community would like to be part of that event, they need to send an email. It's possible you put the email or, the in charge for, they signing up? Yeah, so I'll go ahead and provide you with our link. It's on our website, and tickets can be purchased on there. Yeah, or if you have a flyer, with, I don't know. Yeah. Yes, we definitely have. In our social media too. Yeah, definitely. We have our invite, so I can go ahead and share that with you so that you guys have the details of the event. Since it's coming up, I believe it's in about 2 weeks or so. Yes. Yeah, it's short time for planning. Yeah, so that'll be a lot of fun. And then we have other events coming up too that we would love to have you guys be a part of as well.
We Thank have you. our annual Downey Pride as well. So we'd love for you to have a booth there or come out and support and yeah, bring all the kiddos and everyone. Nice. Yeah, I like the Maya Hotel. It's Yes, it's really nice. And I believe it's under the DoubleTree. So they are known for their cookies. So you can definitely help yourself to the chocolate chip cookies. Yeah, I love the view of there, you know. Oh, It's a amazing. beautiful The view. ocean. It'll Yeah. be an it'll be an early afternoon, so the weather will be perfect and the view will be beautiful. So we look forward to having you guys. Yeah, especially when we watch, you know, that Queen Mary too, that point, right? Yeah, you can see it for sure. Amazing. Okay. I don't know if Ricardo have a question, but I would like to, I have one short question before, you know, maybe check if we have another question. Ricardo, you have some question or I continue? Yes, I have one question for Priscilla. I like to know what is a city you service, your community working more and only in the Whittier and Santa Fe Spring or more cities around your organization? Yeah, so we service out of LA County. Oh, So that's the county that we primarily focus on for now anyways. I know the need is everywhere, but for now our primary focus is LA County. Currently we have over 23 sites in cities varying from Santa Fe Springs, East LA, Southgate, Altadena, and I can go on, but we have plenty of cities that we are servicing out of. So we have again, a variety of services, starting with our residentials, our recovery bridge housing, which is a step down, our therapy, our counseling, our youth, which is intervention and prevention. You name it, and we probably offer it because we have come to realize that we don't want to limit our services. Most of the time, not one service is needed, but multiple services. And that's what we love. Again, we highlight the fact that we're a continuum. So it's not, you know, come in and go somewhere else for that treatment. Actually, you could stay here and we will give you the roadmap so that you can now, you receive this treatment. Now you're done with this, but you're not done with this. So let's go ahead and send you to another one of our programs. Oh, that is wow. interesting. Ricardo. Tanya. Okay. That is interesting because that means, you know, if we finish with some part of the treatment or some part of the service, it's possible you go to other kind of service you need, right? Right. Yeah. So if you think of it like this, and this is no offense to our judicial system, but for example, when you go to jail or prison, right? You go, they let you out, they're usually gonna let you out around 12 midnight. For some odd reason, it's 12 midnight. There's a reason for that, but so you're out and that's it. Okay, so now figure it out, right? And most of the times they have no idea, well, what am I supposed to do? I don't have a roadmap. I've been in prison for X amount of years. I mean, my brain has already been systemized. Now I'm used to this, but you put me out here. So the beauty with us is that you walk into our doors and you sit and you meet with our case managers. And our case managers are now going to open up a new world to you. They're going to say, okay, right here, this is where you're at now. And we're going to focus on where you're at now. Once you complete that, we'll move on to the different stages and different steps of the treatment that you need. And that's a difference with treatment versus incarceration. Treatment is addressing the layers of, you know, the, I don't want to say issues, but recovery, right? What was that? Layers for recovery, you know, different kinds of recovery. Exactly. Yeah. And I like to describe it as when you go to the hospital and you need surgery, they don't put a Band-Aid over you, right? They actually do surgery. So we are those who are doing the surgery on our patients, you know, metaphorically speaking. Yeah. And another question, you know, in relation with that is when you mentioned before about homeless services, you know, what kind of homeless services your organization offer to our community? For example, we do have our homeless outreach program currently in Alhambra. So we have an outreach team that goes out, and I have my utmost respect for them because that job cannot be easy, right? All hours of the day and night, they're going out into where have already been researched to where individuals are going to sleep when they're homeless, right? So they'll go and they'll spot check them,
And then what they do is they, approach them because they're trained in that field to approach them. And from there, they will start the introduction and just opening the idea of treatment to them. So if they're up for it, and that's how it all begins with that particular program. So they're up for it, they come in and they do an assessment and they go from there. If some families, lost their home, after COVID-19, too many families lost homes, or they don't have a specific location for living. Well, it's possible they have access to some places for, located them, or how works in that cases, because we have so many families on our schools, they don't have a specific place for, pass the night. Do you have some shelter, or how works that? Yeah, so obviously, as we know, especially in our county, beds are the number one need, right? So we have our programs that are we try and fill our programs. So we have the SENS department. And so if a individual or family is sent to SENS, they're going to call this number. And if we, for whatever reason, cannot offer them the services that they need, for whatever reason, maybe we don't have a bed, maybe it's not substance abuse related, maybe whatever it is, we are then going to resource them. We're going to resource them to an agency that can provide the services to them. We're not going to hang up on them. We're not going to say, nope, sorry, this isn't for you. We're not for you. We're not, that's not us. Another thing that we highlight, right, is that we don't close our doors. We're going to redirect them and place them in an agency where they are suitable. And that was with our SENS department. Yeah, in the business hours, your organization in that kind of service is open all time, or they have a business hours? Or SENS department, is it 8 to 5? So It is 8 to 5. Yeah, ideally we would like to have an 800 number where it can be a 24-hour, but we'll get there. Yeah. Definitely. Yeah, we're still working. Yeah, we understand. But they can always leave a message, and first thing in the morning, our SENS coordinators will check and get back to them. And they're very resourceful. Absolutely, I have to agree with Priscilla. So we won't probably be able to support them directly, but definitely link them to someone who can. Yeah. Something that I'd like to highlight now that I'm thinking about it, because I'm primarily talking about adult services, right? I know Jasmine is going to give the youth overview, but what I really want our community to understand is that with the services that we provide, whether it be adult, we're actually helping the youth as well, because with a healthy parent comes a healthy child, right? If we can unite mom and dad, or whatever the story is, with their child, that's reunification. And that is going to then help the child to develop, properly. And so with that, it all coincides with one another. When we're helping the adults, we're helping the children. And helping the children, we're helping the adults. So I just wanted to emphasize that, so that, we're helping it as a circle. So. Thank you, Priscilla. Ricardo. Yes, I have one question. I have one question in Facebook. It's in Spanish. Jasmine, you can help me, please. La pregunta es para Priscilla acerca de qué manera LA CADA trabaja equilibrando a las familias, ¿no? Para que puedan tener un resultado positivo en los jóvenes. Yeah, Priscilla, so they had a question for you. In what way does LA CADA support the families to be able to support the adolescents and have a healthier home and lifestyle? If I understood it correctly, in what ways are we supporting the families of the youth that we're treating? Mm-hmm. Oh, okay. So, and I'm sure this is something you could probably highlight, is the services that we do offer for the families, which is counseling, and help me out if I miss anything. But it's definitely, if you want to go ahead. Yeah, I think
it's the additional support in general. It's en la forma en que podemos ayudar a la familia es proveéndolos toda la educación y los servicios que necesitan. Like como Priscilla había comentado, like Priscilla mentioned, it's a whole case management, right? We assess the need from the beginning, we assess the basic needs, and we go from there. So it's a lot of like a resourceful linking the family to services. So es de verdad, es solamente, es proveerles el soporte que necesitan las familias, los recursos. A muchas de nuestras familias, los papás no saben a dónde ir, no saben cómo comunicar lo que necesitan, no saben qué necesitan, no saben qué está pasando. Y lo bonito de LA Cara, como dijo mi compañera Priscilla, es no cerramos las puertas. Like, oh, no, sorry, no ayudamos, no te vamos a ayudar a ti porque no usas algún tipo de droga. Like, sorry, no, es, ok, no estás abusando, pero necesitas soporte. Ok, vamos a ver si nosotros te podemos ayudar y si no, tenemos partners como ustedes, como Cabe Whittier, como otros partners que hacen similar trabajo que nosotros o el mismo trabajo y los podemos recomendar a esos servicios. Thank you, Priscilla and Jasmine. Thank you, Jasmine. Yeah, we have a lot of partners like Whittier Union High School District, and we would like, appreciate all the support we have of all the organization around our neighborhood. Another important thing I would like to ask to Priscilla is about, are you working with foster families too? We work with all families. Yeah, so foster definitely falls into, we work close with DCFS. So if you can just imagine all of the cases that they have within, we are, I don't want to say we're partnered, but they are one of our partners, right? So we work with all families. At the same time, I would like to asking about at the beginning, in Spanish, we talk with Jasmine. What kind of drugs, you working for prevention? What kind of drugs do you think is important to talk about with our families or our kids? I'm not sure I quite understand the question. Okay. Jasmine, me gustaría preguntarle qué clases de drogas cree ella que son importantes resaltar para que nuestra comunidad esté alerta, que son necesarias, ¿verdad? Conocer. Yeah, Priscilla, so they're asking, like, on your perception or with your, in your professional advice, what are the most common drugs that you feel that we should be aware of and we should communicate that with the adolescents? And I can support you with the answer if you need me to. In my, whether you want to call it a profession or professional advice or opinion, I think it's fentanyl. I'm gonna have to go with that. I mean, I know that unfortunately it is what's it right now, and it's being laced in any and everything you can think of. And I actually have a family that has overdosed on whatever the amount may have been. So that was what was diagnosed after, the autopsy. So regardless if it's this much or if it's this much, fentanyl is definitely something that we should continue to provide education about, because a little bit can take your life. So Thank you, Priscilla. Ricardo. Yes, I want to know a little more about your organization, Priscilla. Maybe it's possible you share about your vision and mission for your community, for your organization. What is a vision? What is a mission for your organization? If I'm hearing correct, because I have my toddler over here to the left, and I have here our mission. Is that what the question is? Mm-hmm. Okay, so honestly, rather than read our actual mission, our mission basically is to help individuals live a healthy lifestyle. We're not an abstinence-based agency. We're not going to have an individual come in and is used to doing X drug every single day and just expect like, this is it, you're done forever. You're now going to be converted into like an abstinence and never do anything, right? That's not who we are. So
as for our mission and our beliefs is that we're here to help you. We're here to help you live healthier. We're here to help you understand that being reliant on substance, it doesn't have to be the case. There's so much more that you can look forward to in your life. And, you know, again, the layers and the treatment, that's where the counselors come in, the therapists, actually everyone who's involved in the agency comes in and helps individuals understand their self-worth. You understand who you are as the core you, not you when you were using or when you were doing whatever lifestyle you were living. We want you to understand that behind all of this is, you know, your heart, and you can live a healthy life as long as you're willing to do the work with us. So that's who we are. We stand with our clients. We accept them. We don't turn them away, and we just continue to be there for them. I hope that answers your question. Nice, nice. You made a great job. Thank you. Tania. Okay. Priscilla, do you like to share something a little more about the service your organization provides, please? The services? Yes. Take a deep breath for this, because our services, I like to look at us like a Disneyland, right? There's Disneyland, and then within Disneyland, there's multiple worlds. That's who we are. We're LA Kata, and we, you know, we're not a rehabilitation. We are an agency that has multiple services within. And just to give you a quick overview, you can look at us like we offer residential services, which is about a 3-month, you know, where you can reside there while receiving treatment. We have our RBH, which is our recovery bridge housing, which is a step down. Once you're done with your residential, and you don't have nowhere to go, you can still go to our RBH. We have our intense therapy. So whether you're residing or not living with us, you can still get your therapy. We have our counseling. We have fee-for-service classes, which are anger management, drug diversion. Oh man, my mind's gonna go blank right now because there's so many. Domestic so many violence. Domestic violence. Domestic violence too? Yeah, we have them. So a lot of minute orders, they will request certain classes to be done, right? So you can come to us and we will gladly assist you with completing and learning those classes. We have our women and children. So we have a program, which is one of our residentials, which has women and up to 2 children, 3 and under. So we're able to provide treatment and take our women and their children, and which is such a cute program, right? Because we have the babies, and some of them are, oh my gosh, it's so cute. We also are big on our LGBTQ population. We're in the jails. So I mean, we have so many unique things about our agency, but we're able to be in the jails and actually treat individuals that are doing time while being incarcerated. And so another way of us providing a roadmap is once you're out of here, you're now able to go here. So, I mean, what a blessing, right? To have been incarcerated and now you have this program that, wow, you're like you're like God sent to me. So our wellness is our it's a fairly new program, which is kind of what it is. It's a wellness. It's going to help you to live healthy. And again, our court services, we're in the courts. We're in Long Beach Court. We have think of it as a treatment over incarceration. So there's a particular judge that has repeat offenders that come in, and rather than me being a judge and I keep seeing your same face, but I know your issue is drugs. So I'm gonna now refer you to LA Kata, and LA Kata can now take on this individual that I know needs treatment, not jail, but treatment. So, and then in addition, we have HIV services.
So we do HIV testing, we do STI testing, and all of it is confidential. All of it is free too, which is amazing, right? Uh-huh. Yeah. So yeah, that's kind of the gist overall of what we offer as an agency in regards to services. Ricardo? Yes, I have that comment, but my comment is I think it's better now in Spanish. I help for Jasmine, help me. Priscila, nosotros o el mensaje que tú estás dando va a llegar alrededor de 12,000 familias de William Union High School District. Y allí hay muchos jóvenes que pueden estar atravesando situaciones de riesgo. ¿Qué les dirías a esas familias que tienen estos jóvenes en riesgo? ¿De qué manera pueden confiar en tu organización? Jasmine, please. Priscilla, so they're asking, this podcast is going to be shared with over 12,000 families at the Whittier Unified School District. What can you tell those families who have adolescents who are probably struggling with some type of drug abuse or mental health? What can you tell the families that would allow them to trust our organization to work with their families and their children? If I could share with the families, I would tell them, or I would advise them to not feel judgment. There's no judgment here. Regardless if it is your son, your brother, your uncle, whomever's in your house, and you honestly feel there's an issue here, there's an addiction here, there's mental health, give us a call. Give us a call, and we can definitely assist you. We can help you and direct you to the right staff that is educated in that field. Maybe we don't know, right? Maybe we're thinking, well, why are they in their room 24 hours a day? And then all they do is sleep, or all they do, whatever it may be. Don't feel embarrassed or any type of shame. Give us a call. We'll provide all of our contact information. And again, we can go ahead and basically direct you in the right direction. Thank you, Priscilla. You're welcome. Okay, it's my time. Yeah. I would like Priscilla to know about, you mentioned, that part of your services is anger management. I would like to know a little more about that. How is possible for, for any person in our community, working with how management our anger, according to your experience, the cases you saw in during your, your professional journey in LA CADA. Based on from what I have seen throughout the years, from individuals that have gone through our program, and anger management being one of them, is be consistent. One, because if you don't show up, how are you going to actually get the help that you need, right? It's like starting something and not finishing. Support groups. So, you're not being judged because you're in this particular class or course. Like, you're not being judged. This is something that may have happened. Maybe it'll never happen again, or maybe it happened while you were under the influence. And while you're under the influence, that's not genuinely you, right? You're you, and you're your true, genuine self. So show up, be consistent, surround yourself with a sober support group that's going to genuinely be there for you and not encourage you to go that way when you're supposed to go this way. And just stay connected. Really, I mean, that's connection is big in general, right? You stay connected to resources, to friends, to people, to so I would say just stay connected to the agency and be consistent. And support groups, do you have is in different topics or specific? You have a support group in this anger management in specific? I think in general, we have support groups. So a lot of our alumni,
You know, many of them can relate, not because they have the exact same story, but because there are particular things that they are relatable. You know, maybe it was anger management. Maybe they were in a toxic relationship and it led them to, or maybe, you know, whatever their story is, there's a connection there. And that's where the alumni community comes together. And that's when they know they can call whomever, and that individual or those individuals will be there. And even a lot of our staff as well, because many of our staff have been through our program. So they're advocates of it and they can speak. I mean, their whole story is amazing because they've not only gone through the program, but now they're working in the industry. So that's the support. How is possible signing for, you know, this kind of support group? How long is this kind of support group? Support groups, alumni can be forever. It's all up to you, and it's all up to how often you want to show up. They have particular Friday evening where they come in and they present or they speak or they watch a movie or whatever the activity is. They have them on particular days. So again, all about connecting and staying connected. So it could be forever. Thank you. Ricardo? Yes, I have one question. I want more question for Priscilla about the volunteers. Priscilla, you have opportunity. LA has opportunity for the students volunteers. Yes, we do. We have many opportunities. I guess it would just depend on where they would want to volunteer. So would it be, you know, in the office? Would it be with events? We have so many events and so much that goes on throughout the year. We definitely have volunteer opportunities. So we want to put that out there. We put a lot of things together and we need help with it. We are a nonprofit. So with that said, sometimes we are wearing many different hats. So if we have a youth that is interested in this particular industry, we would love to talk to them so that at least we get an understanding of where they're willing to assist. So yes, volunteers. Nice. Tanya. Priscilla, you know, when we talk with Jasmine, she mentioned, you know, in our city, we have so many problems with the HIV and sexual transmission happen more in young people. I would like to know if it's possible you explain a little bit more about this HIV services you provide. Jasmine, because you work closely with particulars that were in the program, do you want to give a quick overview of the HIV services? Yeah, of course. Thank you, Priscilla. Yeah, so I know we talked about earlier in the Spanish podcast in regards to HIV and STI being an alarming in our community, right? I briefly shared in Spanish that 5 years ago, the public health did their census across LA County, and the city of Whittier had the newest HIV positive diagnosis amongst teenagers 12 to 17 and 18 to 24. So what that meant was that our teenagers and our young adults were having sex, they were contracting this virus, and they were transmitting it to others because they didn't know their status. And this has been happening for many years, right? We've been in an HIV pandemic for many, many years, and we continue to strive to make it better and minimize the numbers, which is why we provide education to the community, to students, to young adults, to colleges. We've been invited over to different college campuses to really just provide the HIV education as a prevention method. If an individual was to test positive for HIV or STIs, or they needed treatment or more of counseling for that particular topic, we offer the HIV testing, the linkage to services. We offer treatment. We also offer PrEP and PEP. We offer group counseling for HIV positive individuals, and they work with a case manager individually to make sure and assure that they're linked to all those services that are needed for the particular need that is needed at the moment. And all of the services are free. As a matter of fact, they also incentivize individuals who get tested. So if you go and get tested and know your status, they give you a gift card for it. So not only are they incentivizing you for coming in, but also you get to know your status and take a gift card back with you.
Thank you for that. And How much is the gift card? You know, that's a great question. I would hate to say the wrong amount because then they're gonna be like, she said it. they vary because Santa vary, Fe yeah. Springs gives something, and then our downtown LA, they have different incentives. So yeah. It varies depending on the test and the service and what happens. It varies, but there is incentives. And even here out of the youth department, we incentivize our youth. We have snacks, we have gift cards that we give, and we get donations for Christmas. We get toys and we give it back to them. Socks, food, all kinds of stuff. These families are definitely well taken care of. Absolutely. And I have another. Thank you, Jasmine, for you explain a little bit more about that. And Priscilla, do you have different kind of fairs in our community? You develop fairs in our community. What usually you working with outside, like outreach activities? As far as fairs that are not internal? Community fairs outside, yeah. Okay. Yeah, in what months or where or what kind of services offered when you develop that kind of. My question is because, long time ago, I was be part of a fair you developed, outside of the community, but I don't know if you continue with that kind of work because as Jasmine mentioned, before a long time ago, you're working with you more closely, but after pandemic time, more than 3 years, I don't know exactly what kind of work you offer now. Yeah, so we're definitely out there. We work. There are no set days or set months because it's ongoing. Of course, if there's any coming up, we can provide those dates to you. So we will be out there, and what we'll do is we'll set up as, doing our outreach or whatever program is out there. That's what the information that we will provide. But we partner with other agencies. So we're able to present and show up as on behalf of LA CAUTA. And then, of course, internally, again, ongoing. So we can definitely stay connected so that we can keep you updated with our ongoing events. Because I feel like we just finished last year's, or probably the year before because of COVID. But then it's just back to back. I mean, we have to stay present. We have to stay out there in order for the community to know the services that we offer. So ongoing, to answer your question. Okay, thank you. Ricardo. Yes, first I really hello our board member, the William Junior High School, Jaime Lopez. He's watching our podcast now. But really, guys, you make a great job for our community. You have too many service. I think it's more in our community, the Hispanic people usually don't have too much information about the service in our community. I think I need more information. I share your job, your service, for our community. Our community need more information about your organization. Yeah, definitely. We can definitely continue to provide that to you. I know it's a lot, so it's hard to put it all in one sum, but we can definitely provide you with additional information, whether it be, hard copies or links to particular services, just so that we continue to spread the word and continue to the more we're out there sharing the good work that we do, the more people we're impacting. Yes. Right? And that is our goal. We want less homelessness. We want treatment, less addictions, less overdoses, less all of that. So. The mental health is too. When the young people now after the pandemic have had too many problems in the schools. It's actually it's actually at rise. I was sharing in the Spanish podcast. We're seeing just teenagers coming in
to their school counselors for anxiety, for depression. And not all the time is it related to substance abuse. There could be a trauma, right? Other types of trauma that are happening. And just the pandemic in itself, our teenagers, our young adults, they've gone through just so much, all of us within the past 3 years. So yeah, nevertheless to say, I agree that our community sometimes just really lacks that information. And I think this is crucial. This is an important platform that Gabe Whittier is doing, because this is going to allow us to reach, like you mentioned, Ricardo, about 12,000 families in the district that perhaps have no idea of the services that LA CAUTA offers, and for free. And like, I really like a point that Priscilla made. We're not a rehabilitation agency, not anymore. When I started, we had two sites, residential and Bloomfield. That was it. So we were considered a rehabilitation agency. That's all we did, substance abuse treatment. In today's day, we're no longer considered an LA CAUTA rehabilitation. We are a nonprofit organization that provides supportive services to our community that are possibly suffering from substance use and or mental health. Mm-hmm. Yeah, thank you, Yasmin. Priscilla. Oh, if I can just piggyback off of what you mentioned, Jasmine, in regards to mental health. As we're seeing now, unfortunately, we're seeing a lot of wild things happening in the communities and the schools, and whatever the case may be. But let's just take these youth serious when they do say, I'm feeling some type of way. I'm feeling, maybe they don't say depressed, but they say, you'll know, right? You'll know if something's off or something's different. Just let's continue to take it serious and to not have an old school mentality where we don't want to address it because we fear what it may be, right? Regardless of what it is, we want to know that we got to treat them early on so that they don't have to end up in our adult program. So let's just continue to do the good work and to hear our youth, not only hear them, but listen to them, and just continue to guide them. And any issues, any questions, send them our way. That's what we do, right? Give us that call, and we signed up for it. Otherwise we wouldn't be here. A lot of work and a lot of, attention, but it's worth it at the end of the day. Thank you, Priscilla. Tanya, it's guys. time for leaving. Our podcast passed very fast. When the topic is interesting, the time passes fast. All the time saying. I know, Tanya. but we are happy because we notice we have a strong organization around our neighborhood, and they provide, a lot of services, like mentioned Priscilla and Jasmine today, during the Spanish and English session. And I would like to have a question for Bo. If you... last question. Yeah, last question for Bo. If you would like to send a message to our community, in specific in these last comments you mentioned in mental health, what kind of advice you would like to tell? One for parents and another message for young people. What is your recommendation? What is your advice? What do you think is the first step for when they don't feel well? What is the first alert? What happened? What we need to watch as a parents? What we need to notice? What we need to observe? And if with our young people, if we have a friend, if we have a relative, what we need to check up in our friends? What is the alerts? What is the red flash things? Oh no, this happened. Maybe I need to help my friend in this way, or I need to call there, or I need to tell this one. I would like you, with your experience during many years in this area, I would like you to provide this kind of advice to our community. We start with Priscilla, please. Okay, yeah, I'll go ahead and speak on behalf of the adults. So certain, I don't want to say triggers, but things to look out for, just a difference in the behavior, or let's not be naive to things, right? We know
when somebody is isolated, when they go MIA and you don't know where they're at, and they don't call, they don't text, things go missing. What else? There's a lot of things to look out for. The behavior changes. Maybe there's a lot of anger, and like it's odd behavior because it's not the norm, right? So something's off. But then, we know not to point fingers and, you're this. And so then, we sit down and we talk to them, and if they are realizing too that something is going on in their head, it's different, then they'll be willing to, maybe I do need a class, or maybe I do need to talk to someone. Maybe they don't want to talk to us, but they'll talk to a stranger. So I would just say those are the few things that I can think of that come to mind. I don't know, Jasmine, if I'm missing anything. Oh, I think that's really great. I think thank you, Priscilla, for that. I think for the youth and just families in general, seek help. Don't be shame of the situation. Don't feel judged, that no one's gonna judge you. I always tell the families, the parents, you're not alone. Parents come in here feeling so guilty, so shameful. They don't even want to speak, and you're not alone. You're not alone. You're not the only person that's going through this. Mental health does not mean that you're crazy, or you're weak-minded, or it does none of that is relevant to it. Mental health is just your wellness of our mental well-being. It's being right up here, and in order for this to be right, everything else needs to get right. So I think for the young adults, I've come across a lot of youth that have shared with me that they've been feeling, maybe like Priscilla said, they might not call it depressed. A lot of them do. A lot of them are really quick to say, Miss, I'm feeling a lot of anxiety. I'm feeling very depressed, but my parents don't believe it. Or my parents tell me, stick it up, like suck it up. It's not a big deal. Forget about it. Control your thoughts. Take a deep breath, which is all a lot of good coping skills. But my advice for a teenager that's going through that is to continue to advocate for yourself, continue to ask for help. If you're over the age of 12 in the state of California, you can seek mental health services and substance abuse treatment without parental consent. So we really just encourage you to seek out for help. Call us. Like I mentioned, we're on Instagram, we're on Facebook, we are on YouTube. Send us a DM, send us a private message. We will respond. And just see how we can best support you guys. Don't give up, one day at a time, and just keep swimming. Thank you so much. Thank And Priscilla too. Thank you, Yeah. Jasmine. Ricardo, I have one question from Jaime Lopez, our board member, the Whittier Union High School District board member. He said, does the center offer conflict resolution mediation services? You, Priscilla, or me? Oh, I'm sorry, I didn't fully understand. I was like kind of broken up, but if one of you guys. Does the center offer conflict resolution mediation services? Oh, do we offer what type of services? Mediation and conflict resolution. I believe so. That would be with a counselor. Yeah, so what I would say is they're linked to one of our navigators that can support them in the mediation meetings and conflict resolution. Also, I would like to say that if it's a youth and their family and they're receiving mental health services, there is communication and conflict resolution and anger management all included in their journey plan. So we do try our best to incorporate the family and kind of just work on communication skills, problem solving skills, and then they are assigned a worker that can support them with their mediation appointments. We can also be a site for visitation. So if this is a safe center that both parents can come together, we can be a site of visitation as well for them, with the support of a case manager or their counselor or their therapist, depending on who's built that relationship with them, who do they feel comfortable with. But yeah, we have represented clients with DCFS as well. We have gone as support with our clients for courts, representations. So yeah, we support in that aspect as well. Thank you, If I Jasmine. can just Yes. chime in, I know we're about to end because it's coming to an end, but when you're having, when you're sharing good information, it goes quick.
But before, I just wanted to end on this note. We're seeing it so much nowadays. We see mental illness. We see people talking to themselves, people, that are on the streets, and we see homelessness, and we see young people that, we know that they have no home. So let's just continue to pray for them, and let's continue to remember that these are all human beings. These are human beings that have families. They have, their lives are, they're still human beings that want to live a good life, and for whatever reason they need that treatment. So I just wanted to end with that let's continue to pray for them, and hope that they turn to organizations like LA CAUTA so that we can continue to treat them. Thank you, Priscilla. Thank you, guys. We need to waiting a little bit more for celebrate, together the 50 years for LA CAUTA and the hard work in our community. Thank you so much, Priscilla and Jasmine. And I hope you stay again with us. Thank you so much for all the information you provide to us. We really appreciate in behalf of our community in this time. And I hope, we have again here another podcast with you. Ricardo. Yes, definitely. Yes. I'm going to get a quick picture, okay, guys? Okay. Just go ahead and smile. Let me put a gallery for, take a picture. Okay, picture gallery. So you could take it and then you send it to us. Okay, good. Yeah, thank you for staying with us. I really appreciate it. Okay, say smile. Nice. Like a statue. Thank you guys so much for all the good work that you guys do. Yeah. Oh, no, okay. thank you so much, Priscilla, for Jasmine, for your time, for part this meeting. I think you make a great job for our community. I need talking more about the specific topic with the marijuana. I very interesting for the more information. Maybe it's possible planning in the after one other podcast. Absolutely. Okay. We'll be willing to do that. Thank you. Thank you so guys. much. Thank you. Do you would like to say bye-bye, Jasmine and Priscilla, to our community? Okay, we will have some announcements, Ricardo. Before Yes. we leave, and we would like to say thank you, LA CAUTA, with this topic, Youth and Family Services. Thank you, Priscilla and Jasmine, for all information they provide to us this afternoon. And at the same time, thank you to all our participants in our podcast today through Facebook Live. And yeah, thank you so much. And I would like to invite you to become CABE members, or if you would like to renew your membership, this is the time to do that, because we have many activities this coming year, and next year we have our annual conference, and it's possible you get a discount. Or if you are a teacher, administrator, or parent, you have different services that CABE provide to the members. And yeah, join to our CABE family. We are the chapter 40. We are so happy because this year we are selected to the CABE chapter of the year. We have the recognition, and we are celebrating for that. So, and at the same time, if you're interested in having your announce or your company logo or advertisement, please feel free to call us or send an email to cabewithyer@gmail.com. At the same time, in addition, I would like to say, we are here for you. We are in our channel, CABE Whittier, in YouTube. We are on Facebook. If you would like to watch again our videos, our interviews, it's possible you go to our CABE Whittier channel and YouTube. All our interviews is there for you. Review all of the topics we talked about before. And if you would like to go to Spotify, we are in Spotify. If you are driving, if you don't have time for watching something, it's possible you listen all our programs. Okay, Ricardo. Okay, Tanya, thank you. And thank you so much, LA CAUTA, Jasmine, and Priscilla, with accepting our podcast today.
Okay, thank you, our community. Thank you all the people staying Facebook Live now. I see you next week in Tuesday too. Thank you. Yes, Bye. next week we have a important guest, and we talk about more services our Whittier Union High School District provide for our families. I know during this week more details about that. Thank you so much and have Thank a you, good Tanya. night. Bye. Thank you. Bye. Welcome to the Gabby Whittier podcast, from Los Angeles, California to the rest of the world. The Gabby Whittier Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Gabby Whittier Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.